Hablemos un poco sobre la geografía y economía de Grecia en la antigüedad. El proceso de la gestación de las ciudades-estados de Grecia, que fue bastante largo en el tiempo, abarcando desde el segundo milenio antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, momento este último en el que Grecia pasaba a formar parte del Imperio Romano. Nos adentramos en el estudio de la antigua Grecia y sus ciudades, donde veremos cómo se llevó a cabo el desarrollo con algunas de sus características más importantes. También vamos a ver que el comercio es una de las actividades sociales más importantes para el mantenimiento de una sociedad y para su crecimiento. Nos daremos cuenta cómo era el comercio en la antigua Grecia, pues esta civilización fue una de las más importantes en el dicho marco económico, llegando a interconectar el este y el oeste del Mediterráneo y a su vez el norte y el sur del Egeo. De hecho, la civilización romana aprovecharía estas líneas de comercio para establecer las suyas propias. Sigamos viendo pues este video y descubriremos la evolución de las ciudades de Grecia y cómo poco a poco pasaron de ser simples palacios a espacios abiertos a una amplia población que comercializaba entre ellos. Miremos pues en un primer momento su geografía. El mundo real en el que vivieron los propios griegos se llama Mar Mediterráneo. Se habla comúnmente de la civilización mediterránea, ya que la propia Grecia es una península en los Balcanes del Sur. Las numerosas islas de los mares Jónico y Egeo y las costas occidentales de Asia Menor, que hoy la conocemos como Turquía. Pero hay que recordar que la civilización griega fue desde el principio más amplia que solo la parte continental. Abarcaba islas, entre ellas Creta para el sur y la costa de Turquía, actual Turquía. Los griegos tenían los asentamientos en las costas del Mar Negro y tenían las comunidades hasta el sur de Italia y Sicilia. La región tiene un clima mediterráneo con escasas lluvias, es caluroso y seco, inviernos fríos y húmedos. La geología es principalmente de piedra caliza, con una gran cantidad de otros minerales, y el suelo es en general bastante bueno, aunque muy pedregoso. La geografía es propiamente de una península, y se redujo casi a la mitad en el Golfo de Corinto, dentro de la propia Grecia. El paisaje es bastante accidentado, aunque ninguna de las montañas es realmente enorme, pero abundan las montañas y los pequeños valles. Hay muy pocos ríos navegables, lo que hay en cambio son valles separados por las montañas. No hay ninguna zona en Grecia que esté más allá de unos 80 kilómetros del mar, porque la costa griega está tan bien repartida, con un montón de pequeñas bahías y ensenadas, que eran los puertos perfectos para los antiguos barcos de vela. Si la principal vía de comunicación para los egipcios fue el río Nilo, para los griegos lo fue el mar, hecho determinante en el desarrollo de una economía volcada en el comercio. Como sabemos, desde sus orígenes los helenos tuvieron que echarse a la mar para poder obtener productos y materiales que en sus lugares de origen no existían o escaseaban. Por ello, uno de los principales elementos por los que se les conoció fue por la navegación. No es extraño observar que, al igual que hicieran los fenicios, los griegos crearon una serie de colonias por las cuales poder comercializar
y explotar tierras alejadas de sus lugares de origen. Miremos pues ahora qué regiones conformaban ya esa Magna Grecia, puesto que se le denominaba Magna Grecia a un conjunto de colonias que fueron establecidas a lo largo de las costas del sur de la península itálica, además de la isla de Sicilia. Aquí los griegos de las diversas polis fueron creando una serie de colonias, las cuales en un principio dependían en parte de las metrópolis griegas. Con el paso del tiempo y de los años se fueron independizando debido a que pronto se enriquecieran y tendrían suficiente poder para poder llevar su propio futuro. No obstante, hemos de decir que el nombre de Magna Grecia vino dado por los romanos tiempo después para referirse al conjunto de ciudades que se situaban al sur de sus dominios y que tenían un habla diferente a la suya. Con el paso del tiempo, los romanos acabaron absorbiendo a las ciudades en su mayor parte debido a mayor potencia militar. Cuando comenzó la creación de las colonias en Grecia, continuamos con la lección sobre qué fue la Magna Grecia, situándonos en el año 1050 a.C., cuando, según la documentación antigua, se crea la primera colonia helena, siendo la polis de Cumas. Parece ser que la tradición cuenta que el resto de polis que se crearon después le dieron de lado, creando esta misma dos colonias más con el paso del tiempo. Una es Neápolis y la otra Dicearquía. Tras este primer momento, no fue hasta llegar al 735 a.C. cuando comenzaron a darse de forma más asidua la creación de las diferentes colonias, acabando el proceso hacia el año 540 a.C. Ahora vamos a ver las relaciones que tenían las colonias con las metrópolis. Estas en un principio eran muy fuertes, siendo un elemento importantísimo para los propios colonos, los cuales se beneficiaban de los tratados comerciales que se iban realizando con el paso del tiempo. El problema llegó cuando los colonos comenzaron a relacionarse más con los pueblos autóctonos. Se conoce que algunos de las polis comenzaron a fundirse con los pueblos vecinos, dándoles incluso la titularidad de ciudadanos tras enlazarse, emparentarse, ¿no? De esa forma fueron desprendiéndose de todos los hilos que les unían a esos viejos orígenes, aunque nunca perderían su cultura. Más bien podemos decir que fueron evolucionando, dado que se encontraban ante otra realidad. Aunque es cierto que en algunos momentos puntuales siguieron teniendo relaciones comerciales e incluso recibieron ayuda militar, este es el caso, por ejemplo, el tirano de Siracusa, que quiso invadir las polis italianas. ¿Cómo era la cultura de la Magna Grecia? También nos debemos centrar en la cultura, ya que es un elemento fundamental de todas las civilizaciones. Así pues, hemos de saber que durante las 2 o 3 primeras generaciones siguieron fielmente la cultura helena, pero con el paso del tiempo y las relaciones con los pueblos propios italianos, esta fue enriqueciéndose, creando una aculturización por parte de las dos civilizaciones.
Ello se puede ver sin ningún problema en la civilización romana, un pueblo que bebió directamente de las colonias griegas. Al día de hoy quedan recuerdos bastante fuertes en algunas localidades del sur de Italia, como son Calabria y Apulia, donde se conoce el uso del grico, una forma derivada del griego antiguo. Ahora le damos paso para hablar de la economía de esa Grecia antigua, donde podemos entrever que los griegos se mantenían con la economía marítima y comercial, más que todo en lo comercial con las artesanías, que en la época clásica tiene mucha fuerza la agricultura, especialmente en los valles por su agua abundante. Era muy fuerte el trigo y las hortalizas. Hacia las pendientes de las montañas tenían la vid y el olivo, al igual que las higueras. Como dato curioso, hacia la mitad del siglo VII a.C., los griegos comenzaron a utilizar las monedas para la cuestión comercial, lo cual este tema lo tocaremos más adelante. También los griegos, aprovechando los pastos de las montañas, iniciaron con los rebaños de ovejas y cabras, también bueyes, caballos y cerdos, para aumentar su economía. En la fabricación de determinados artículos en la artesanía, como los metales, donde encontramos las armas y las armaduras, pero sobre todo destacaron la cerámica. Esta se exportaba en grandes cantidades por todo el Mediterráneo y el Próximo Oriente, siendo muy apreciada por los diversos pueblos de la antigüedad. Para ellos era muy importante la tierra, por eso su principal riqueza era sus tierras. En el año 700 a.C., Grecia comenzó una colonización comercial en el Mediterráneo. Muy pronto en la historia de Grecia, su posición geográfica y la necesidad de importar grano forzaron a sus pobladores a embarcarse en el comercio marítimo. Las áreas geográficas en las que los griegos encontraban el trigo que necesitaban eran Cirenaica, Egipto, Italia, especialmente el área de la Magna Grecia y la isla de Sicilia, las cuales hablamos ya hace un rato, y las regiones que rodeaban el Mar Negro, como Atenas y Corinto, servían como estaciones de paso del comercio para las islas del mar Egeo. Además del grano, se importaron productos como el papiro, especies, productos manufacturados, metales y materiales de construcción de naves como la madera, el lino o resina. Por otra parte, las ciudades griegas exportaban vino, cerámicas y aceite de oliva. Atenas vendía el mármol, que extraía de las montañas de Pentelí, que tenía un gran renombre en el mundo griego, así como monedas de plata, conocidas por su elegante acuñación y por la calidad de su aleación. Las monedas no solo servían como dinero, sino que eran una fuente de metal por la plata en aquellos lugares en los que no se usaban como dinero. Las fuentes actuales no tienen suficiente información como para evaluar con una gran precisión el volumen de bienes intercambiados en el comercio griego. Sin embargo, sí que existen algunas estimaciones imprecisas de la importancia relativa del comercio en su economía. Daniel James, por ejemplo,
calcula que cerca de la mitad de la riqueza generada en la Atenas del siglo IV a.C. debía proceder de los beneficios del comercio. Hablemos ahora de las monedas que se utilizaban en esa antigua Grecia. Las monedas más famosas de la antigua Grecia fueron los bujos atenienses, que todavía hoy se utilizan para ilustrar la moneda de euro que es acuñada en Grecia. Las monedas tenían varios usos en el mundo griego, como por ejemplo, servían como dinero para realizar intercambios comerciales o eran una fuente de ingreso. Los extranjeros tenían que intercambiar su moneda por la local con un tipo de cambio favorable a la ciudad-estado. Servían también como una forma de almacenar metales preciosos y así poder trasladarlos como bien de consumo. Al igual, dentro de nuestra lección sobre cómo era el comercio en la antigua Grecia, hemos de saber que había dos tipos de comercio. En uno primero estaba el comercio marítimo. Este tipo de comercio griego vino dado sobre todo a la necesidad de importar materiales que no había, como eran la madera, papiro, especias, lino, resinas, materiales de construcción o decorativos, metales, mientras que estos comercializaban con productos de los cuales tenían grandes en excedente, como era el aceite de oliva, el mármol, el vino y las cerámicas. Este comercio se daba tanto a nivel nacional, es decir, entre las ciudades-estado que conformaban la antigua Grecia, como en el resto de las colonias que había diseminadas en todo el Mediterráneo. Uno de los elementos más importantes dentro del comercio de la antigua Grecia sería la aparición de la moneda, la cual tenía dos funciones principales. Para el mundo heleno, la moneda significaba un valor al producto que se compraba o se vendía. Para el mundo incivilizado, según los griegos, dicho objeto tenía el valor del metal del que fuera hecha. Con el paso del tiempo, estas culturas acabarían acuñando a su vez monedas que eran intercambiadas por productos en las colonias griegas. También tenían los griegos un comercio interior o terrestre, donde encontraremos también ese comercio inferior en el que los talleres artesanos vendían directamente sus productos al resto de los ciudadanos de las polis y aldeas colindantes. Por otro lado, y dentro de este, se encontrarán los kapeloi, una especie de mercaderes que iban de aldea en aldea vendiendo una serie de productos. Esta figura la podemos asimilar a la del buhonero, que quiere decir un vendedor ambulante de baratijas u objetos de poco valor. En esta oportunidad